Hey, ¿qué tal mis cracks de mundo Marvel? Sean bienvenidos a otro video más. En esta oportunidad, como ya vieron en el título del video, vamos a explorar y a revisar y te voy a decir dónde y en cada uno de los rincones puedes conseguir el valioso recurso del oro. Antes de comenzar, me gustaría aprovechar la oportunidad de mandarle saludos y darle las gracias al amigo Dante Bausa, al amigo Pablo Baltazar, al amigo Fernando Ávila, al varón, gracias brother por difundir el contenido del canal, y a Yera G. Muchísimas gracias a todos por el apoyo, por escribir, por sus comentarios, por sus likes. Agradecido de verdad por apoyarme en este proyecto y espero seguir ayudándolos a crecer en el mundo de la batalla. Como siempre les invito a que nos visiten en las redes sociales, en Facebook, Instagram, en la página. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, regálame tu like, comparte el video y todo eso que ya tú sabes que no cuesta nada, pero a mí me ayuda un montón. Y comenzamos con el video. Comenzamos de primera mano con el modo historia. El modo historia, podemos ver que en el auto 1 tenemos 15.000 y 45.000 de oro. 2.500 es poquito oro, pero para los que están comenzando ayuda bastante. Aquí pasamos al acto 2 y tenemos 20 y 60.000. Cada vez que vamos completando cada misión nos dan un poquito más, y así vamos con el acto número 3, 30.000 y 90.000 de oro. Luego vamos al acto número 4, vemos que nos dan 5 cristales por exploración y por finalización, 5 cristales dorados, ya no nos dan oro como tal. Aquí nos dan, claro, cada vez que completemos cada capítulo nos dan un poquito de oro más. Y el acto 5 considero que es el acto con menos oro, se pasó Caban, no nos dan casi oro. Luego en el acto 6 aquí vemos que se ponen un poquito más generosos, y ya en el acto 7 un poco más generoso. Por cada misión, por cada capítulo nos dan aproximadamente 1.500 y 2.000 según vaya aumentando la dificultad. Luego pasamos a las super misiones mensuales y aquí nos damos cuenta que es muy poco oro. Si vemos la dificultad normal y la dificultad difícil, la cantidad de oro que obtenemos es bastante baja, bastante poca, y no nos va a ayudar, no va a ser de mucha utilidad. Obviamente, mi crack, no me malinterprete, todo suma. Ya luego pasamos a dificultad experto y ya acaban, se pone un poquito más generoso, y ya por cada misión y cada capítulo ya hay caminos donde obtenemos oro directo. En este caso en experto son 5.000 por cada camino que recorremos. Tenemos la posibilidad de conseguir 5.000 de oro, y a medida que vayamos aumentando en los capítulos de la misión nivel experto, ya la mayoría de los caminos ya tienen recursos de oro. Luego pasamos a irreclamable y nos damos cuenta que la cantidad de oro aumenta a 10.000. En los capítulos 1 y capítulo 2 casi no todos los caminos tienen esta línea o este recorrido donde podemos conseguir oro, pero ya en los últimos, en el tercer capítulo, ya casi todos los caminos tienen estos 10.000 y suman bastante bien. En nobleza, como se dan cuenta, ya viene siendo mucho más jugoso y ayudan un montón. Obtenemos 40.000 de oro por cada camino. Es bastante recurso de oro y lo veo una muy buena opción. A mí me gusta mucho jugar las misiones mensuales en nivel nobleza porque de verdad se obtiene muy buen recurso y lo recomiendo. Ahora luego pasamos a lo que son las misiones secundarias. Las misiones secundarias en esta oportunidad, en este mes de mayo, no tenemos recursos de oro, no nos dan recursos de oro porque la temática es otra, pero hay veces que en el mes sí trae oro o trae una cantidad de oro que valdría la pena evaluarlo. Luego pasamos a lo que es las gestas. Mi crack, sí es importante para ti que estás comenzando, te recomiendo mucho que entres a una alianza. Hay personas que ellos prefieren hacer contenido y no estar en alianza porque alianza quita mucho tiempo, pero yo te recomiendo porque la alianza te va a ayudar a conseguir recursos más rápido. Cada gesta te dan aproximadamente, dependiendo del nivel que tenga, te van dando
oro por cada gesta, y los premios finales cuando termina la semana también te dan oro. Entonces es cuestión de que todo va sumando, y te recomiendo que sea una opción prioritaria para ti estar en una alianza, porque aparte de esto ganas la valiosa gloria que en algún momento te pudiera ayudar a comprar cristales dorados. También están las misiones de alianza, que también puedes conseguir oro y cristales de ahí. Luego tenemos la opción de lo que son las incursiones. Crack, esto es también una mina de oro, las incursiones. ¿Te gustan las incursiones? Fíjate en los niveles, dependiendo de los sectores, nos dan una cantidad bastante buena de oro. Fíjate, en el sector 4 podemos llegar hasta el premio mayor, que son 30.000 de oro, 40.000 dependiendo del sector 6, 60, ahí fíjate el sector 7 ya 60.000. Ahí tenemos obviamente más recursos todavía, y en el sector 8 65.000 podemos llegar a ganar por cada nivel. Fíjense, aparte tenemos las misiones por objetivo, como se dan cuenta, 22.000, 22.000 más oro todavía. De verdad, una muy buena opción. Luego tenemos las super misiones de abismo y laberinto. Aquí la única que tiene recursos de oro como tal viene siendo la misión de abismo de leyenda, que acaban relativamente generoso con los premios, que son 1.000.000 de oro en la finalización, y la exploración 5 millones, pero las demás como tal no tienen recursos de oro que valgan la pena. Luego pasamos a guerra. La guerra viene siendo más o menos parecida a lo que son las gestas, mi crack, que vale la pena también porque todo suma y te dan recursos de oro por cada victoria o derrota según sea el caso, pero siempre obtienen recursos de oro, y así sea poco, pero todo suma. Luego tenemos las variantes. Como se dan cuenta, Caban es bastante generoso en el nivel variante. En el clásico solamente hay poquitos recursos, pero en el nivel variante, que es el más difícil, ahí sí vale la pena. Fíjense, de 500.000 a 1.500 de oro podemos conseguir por cada una de las variantes. Y la zona para conseguir recursos por excelencia, principalmente de oro y runas, son las arenas. Estas son las que yo te recomiendo, o la zona número 1, para que tú puedas farmear magníficamente y puedas subir de nivel lo más rápido posible. Como te das cuenta, aquí en los premios por objetivo hay poco oro. Cada vez que tú realizas una pelea ganas oro. Es poquito, pero ganas oro y ganas insignias. Luego que vas cumpliendo una serie de puntos, aquí te dejo arriba el enlace para que veas cómo funcionan las arenas. Pero aparte del oro y de las insignias, también tenemos el recurso más importante, que son las runas. Y bueno, y algunas otras esquilas, algunas otras cositas, personajes que puedes ganar aquí en las arenas. Pero con la cantidad de peleas que tienes que hacer para cumplir los objetivos, créeme que suma muchísimo recursos de oro, de runas y de insignias. Ahora, tú me preguntarás, ¿para qué sirven las insignias? Te comento que son un recurso maravilloso para conseguir oro y runas. Como ya te dije, estas las consigues en las arenas. Y cuando comienzas en el juego, en la sección de cristales, para poder comprar solamente vas a tener disponible cristal de arena. Cuando consigas el título de irreclamable, se te va a activar la sección de cristales de arena del irreclamable, y aquí vas a poder comprar estos cristales de arena. Como te das cuenta, en esta pequeña apertura que hicimos solamente gastamos 120.000 insignias y llegamos a conseguir 365.000 de oro y casi 300 runas. O sea, magnífico, mejor imposible. Y un tips, mi crack, súper importante: si lo necesitas de forma urgente, el oro para poder ascender a algún personaje que quieras porque lo necesitas para alguna misión. Si tienes cristales de esquilas para personajes de 4, 5, 6 estrellas, tú sabes que si duplicas personajes te dan bastante ISO. Bueno, si no requieres mucho ISO, no necesitas ISO para ascender muchos personajes, y tienes ahí ISO en la espera en tu almacén que sin utilizar, esta venta de ISO, créeme que va muy bien. Fíjate
la cantidad de oro que logramos sacar rápidamente solamente con la venta de 276 ISOs. Logramos casi 300 de oro de forma inmediata, o sea, súper bien para salir de apuro. También tenemos aquí las misiones diarias, crack. Estar pendiente de las misiones diarias también es un plus para conseguir oro y cristales dorados extra. Fíjate que aquí hay una serie de requisitos de misiones, que si luchadores curtidos, batallas místicas, batallas cósmicas, científicas, ascenso de personajes, o sea, hay una cantidad de metas o misiones diarias que también te dan un extra de oro y de cristales. Ahí están las misiones de alianza, tenemos ascenso de aspirante, y ahí hay, de verdad, te suma de todo un poquito, suma, fíjate ahí la cantidad de cristales que nos otorgan estas misiones. Bueno, mi crack, espero te haya sido de utilidad este video, que hayas quedado claro de la fuente donde puedes conseguir el oro que necesitas. Como siempre, te invito a que te suscribas, comparte el video. Si tienes algún comentario o alguna sugerencia que me quieras dar, bienvenido sea. Cuídate mucho y bye.